Seguimos con el resumen de lo que fue la semana pasada, ¿no? Dejamos claro en la asamblea de la semana pasada y ratificamos que los apóstoles y profetas no están vigentes al día de hoy. Y por lo tanto los milagros a día de hoy, aunque no podemos decir que no existan, porque Dios es soberano y nosotros quedamos claros que la sana doctrina para este tiempo de gracia es creer en el Evangelio. Para poder recibir sanidad y liberación, pues es Cristo en nosotros quien nos sella con su Espíritu Santo. Vimos en 1 Corintios 12, en su capítulo completo, que nos habla de lo relativo a las cosas espirituales, a la diversidad, a la unidad de los dones, ministerios y poderes, además de que somos miembros del cuerpo de Cristo. Como aún habiendo diversidad de carismas, el Espíritu es el mismo. Y como siendo muchos miembros, somos un solo cuerpo en Cristo. Cedo la palabra a la hermana Jess, que quería complementar algo que quedó en el tintero la semana pasada. Yo quería aportar con Efesios 5:11. Dice, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino antes bien denunciadlas. Entonces, no existe en la Biblia la tal borrachera espiritual, porque a lo que estudiamos nosotros el tema de los dones espirituales, mucha gente de la falsa doctrina enfatiza que, por ejemplo, si tú no estás borracho o si tú no hablas en lenguas, pues no has recibido el Espíritu Santo. Entonces, esto, desde la sana doctrina vemos que no existe en la Biblia la borrachera espiritual. Al contrario, resulta inclusive hasta ilógico unir una borrachera con el Espíritu. No, porque no se puede beber como más y más del Espíritu Santo una vez que somos sellados con Él, creyendo en el Evangelio. Entonces, la gente lamentablemente se agarra de Hechos 2:13, donde dice que otros burlándose decían que estaban borrachos. Entonces, el significado de embriaguez, que es un trastorno de las capacidades físicas y mentales a causa de sustancias narcóticas o alcohólicas, no es coherente unir esto de embriaguez con el Espíritu Santo. Más bien al contrario, resulta totalmente demoníaco, porque un espíritu inmundo hace que las personas pierdan el dominio propio, que se rían sin parar, que se tiren al piso, que salten incontrolablemente, que den vueltas sin control para justificar su embriaguez del espíritu. Entonces, considero que esto lo tenemos todo claro, y es importante compartirlo para que las personas que están utilizando esta falsa doctrina salgan de ello. En el libro de Hechos capítulo 2, en todo el capítulo nunca se menciona tales demostraciones del Espíritu. Y en Gálatas 5:22 al 23 dice, pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, longanimidad, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y algo importante, la templanza. En la templanza es la moderación o el dominio propio de un creyente. Entonces es un fruto del Espíritu Santo, contrario a la embriaguez, que hace hacer a las personas cosas fuera de control. Eso quería compartir, mis hermanos. Gracias. Y añadiendo, ¿verdad? Donde encontramos por lo menos las borracheras o embriagueces, está conectado con frutos de la carne, entonces eso va ligado al cuerpo, no tiene nada que ver con el espíritu, eso es del cuerpo. Las iras de Dios. ¿Hay alguien aquí en el grupo me puede traducir la palabra ira de Dios? ¿Cómo se traduce eso? Puede ser, hermano, su enojo contra la humanidad, contra el pecado, sus juicios, su enojo contra el pecado, contra la maldad, contra todo lo que está ocurriendo. Bueno, la ira de Dios se traduce en infierno, así es así. No hay más. Ira de Dios, sinónimo de infierno. Hades, fuego. Eso es lo que le toca a todo aquel que no recibe la verdad o el amor de Dios. Así como habíamos estudiado la vez pasada, ¿verdad? De que los atributos de Dios están en una balanza, en un equilibrio. Tenemos un Dios equilibrado. Así como nosotros vivimos en un universo equilibrado. No es todo el tiempo día, hay día y hay noche. Ya. Dios derramó su amor 100% hasta la cruz. Fuera de Cristo no hay amor de Dios. Lo siento, pero esa es la verdad.
Ahí Dios derramó todo el 100%, que en la cruz Dios derramó el 100% de su ira. Así también derramó el 100% de su amor para nosotros. ¿Ya? Porque a su hijo no lo perdonó, no lo perdonó lo que nos tocaba a nosotros, castigo. Entonces el texto es Juan capítulo 3, versículo 36. Juan capítulo 3, versículo 36. Dice la escritura: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, mas el que no cree al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él, más claro que el agua. O es del amor de Dios en Cristo, o es su ira. No hay gris. No hay gris. Y si usted le llegó a tocar la ira de Dios, ¿qué es lo que le toca? Fuego. Toca el fuego eterno. Entonces vamos a leer algunos textos. Salmos capítulo 85, versículo 4. Salmo 85, versículo 4. Vuélvenos, oh Dios, salvación nuestra, y haz cesar tu ira de sobre nosotros. ¿Estarás enojado contra nosotros para siempre? ¿Extenderás tu ira de generación en generación? ¿No volverás tú a darnos vida y tu pueblo se alegrará en ti? El 7. Muéstranos, oh Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Entonces ahí ven esta cosa, va conectado tal cual como dice Juan 3, 36. O es la ira de Dios, o es la ira de Dios, o es su salvación. Más nada. Veo que no hay gris. Habacuc capítulo 3, versículo 2. Habacuc capítulo 3, versículo 2. Oh Señor, oído he tu palabra y temí. Oh Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Hermano. Entonces, Sofonías capítulo 1, versículo 15. Bueno, ahí estamos viendo ya un poco diferentes, por lo menos la ira de Dios le toca el fuego, ¿cierto? Y ira va con castigo. También hay un día especificado para lo que es el furor de la ira de Dios. Día de ira, aquel día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tiniebla y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento. Hermana, entonces hay un día de la ira, pero digamos, la ira de Dios se termina de consumar con el fuego, digamos, con el fuego, y al fin y al cabo llega a terminar en lo que es el lago de fuego. Mateo 3:7. Pero cuando vio que muchos de los fariseos y de los saduceos acudían para que los bautizara, les decía: camada de víboras, ¿quién le enseñó a huir de la ira que vendrá? Tremendo, ¿eh? Cada vez que usted escuche ira de Dios, usted tiene que temer. Todo el mundo le tiene miedo a Lucifer y no le tiene miedo a Dios. No entiendo cómo es eso. Igual también lo dice Lucas en su evangelio, en lo mismo. Lucas capítulo 3, versículo 7. El que decía a las multitudes que acudían a él para que las bautizara: camada de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Ahí explica, ¿verdad?, cómo se puede huir de la ira. Hacer pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir a vosotros mismos por parte. Okay. Pero bueno, obviamente eso ya es para judíos. Ya entrando a nuestra dispensación, Romanos capítulo 2, versículo 5. Antes, según tu dureza y tu corazón impenitente, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Más claro ni el agua. ¿Y por qué? Para ver cómo dice aquí, 2:5, tu dureza y corazón impenitente, no arrepentirse, y no venir al amor de Dios. Romanos 4:15. ¿Por qué motivo de ira es la ley? Pero cuando no existe ley, tampoco hay transgresión de la ley. ¿Puedes explicar ese texto, por favor? Es que la ley es la que, si no hubiera ley, que dice que estoy pecando contra, si dice matar, si mato a alguien, si no hubiera ley,
no podrían juzgarme, evidentemente. Si no hay ley, no estoy cometiendo ninguna transgresión y estoy haciendo nada mal. No hay nada que diga que estoy haciendo mal. Y es más, ¿en qué momento fue que nosotros ya estábamos camino a la ira de Dios? ¿En qué momento? Va con la ley, ¿cierto? En el momento que uno de nosotros transgredió una de la ley, un punto, ya íbamos camino a la ira. Pero entonces, digamos, la ley es santa, como dice Pablo, sí, en su manera de verlo, pero vea que al fin y al cabo la ley tenía su propósito, ¿ya? Porque nadie la puede guardar, pero tenía su propósito. Pero vea que al fin y al cabo el quebrantamiento de la misma, Pablo dice también en Romanos 7, de que cuando él era niño, en otro tiempo, ¿verdad?, vivía en ignorancia a los mandamientos de Dios. Pero cuando revivió la ley o el mandamiento, dice que él murió, ya quedó separado de Dios, ya estaba camino a la ira. ¿Cuál es la diferencia ahora? Romanos capítulo 5, ahora nosotros, ¿verdad?, los que ya estamos en el pacto. Romanos 5:9. Cuanto más, pues, siendo ahora justificados por su sangre, seremos por él librados de la ira. Que nos dice que estamos libres de la ira ya. Primera Tesalonicenses 1:10. Y esperar a su Hijo de los cielos, al cual él resucitó de los muertos, Jesús, el cual nos libra de la ira que ha de venir. Libra, yo creo que en la Biblia dice el libro, ya a nosotros no nos toca eso. Vea por lo menos aquí en la 1602 dice, y esperar a Jesús, y esperar a su Hijo del cielo, al cual él resucitó de los muertos, a Jesús, el cual nos libró. Nos libró. Es que por lo menos en esa versión, hermanos, no sé, como que lo deja en el aire, dice que nos libra, pero no, ya nos libró, dice, de la ira que ha de venir. Así mismo también está en inglés. Nos libró ya. ¿En qué momento nos libró? Cuando fuimos salvos. Ya no nos toca nada de la ira. Bueno, en términos de condenación, cierto. Porque ya, si usted quiere seguir en los frutos de la carne, pues usted sabe que le toca, el Señor lo puede llamar a la casa y poner su cuerpo a dormir. Ahí entonces estamos viendo de que la ira se traduce en el infierno, ¿verdad? Vea que los que no vienen al amor de la verdad, entonces se están asociando para ellos mismos ira, pero también hay un día de la ira, ¿verdad? Así como aparece en Revelaciones capítulo 6, versículo 17, correspondiente al día espantoso, día de la ira. No sé si el hermano Oscar nos puede ayudar con esos tres pasajes. Bueno, en Malaquías 4:5, bueno, ya lo había comentado anteriormente, que aquí yo siento que está hablando de previo a la tribulación, específicamente la tribulación, previo al día grande del Señor, que supongo es la segunda venida, porque dice Malaquías 4:5, dice, he aquí yo os envío a Elías el profeta antes que venga el día del Señor grande y terrible. Entonces, hace unos días yo comentaba que pues yo aquí entendía que mandaba Elías a la tribulación, está diciendo el día grande y terrible antes que manda Elías, que el hermano Nico decía que no, que ya se había dado esa profecía. Y bueno, el otro... Hermano, yo esa por lo menos yo también la veo, porque es que ahí está claro de que está hablando de un tiempo postrero, ya el último, ¿cierto? El día grande y terrible, eso es tribulación. Sin embargo, digamos, y sabemos de que uno de esos dos profetas que van a venir en esos primeros 1260 días antes de que Israel sea llevado al desierto es Elías, ni más claro ni el agua, ¿verdad? Y porque es importante también, digamos, entender eso del día de la ira, porque vea que es que este día, digamos, cuando es el día del Señor, yo lo entiendo de que es los 7 años de tribulación, pero el día grande y espantoso, que habla la Escritura, va conectado con el Apocalipsis 19, ¿verdad? Porque vea que en Apocalipsis 19 aparece el Señor Jesús ya viniendo con, dice, el furor de la ira del Dios Todopoderoso. En este día, cuando Él viene de caballo blanco.
Y también aquí en Isaías 10:5 dice, oh Asur, Isaías capítulo 10, versículo 5. Isaías capítulo 10, versículo 5 dice, oh Asur, vara y bastón de mi furor, en su mano he puesto mi ira. Y nosotros entendemos, de acuerdo a la escritura, de que el asirio es el anticristo y que viene montado en un caballo blanco desde el primer sello, Apocalipsis 6. Entonces, a partir del primer sello, ahí arranca entonces el día de la ira, que viene siendo el día del Señor, pero el grande día de su ira, del Dios Todopoderoso, está en Apocalipsis 19, versículo 15. Dice la escritura, y de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él la regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira de Dios Todopoderoso. Entonces, y ahí, bueno, ahí sabemos de que el Señor ahí está hablando ya cuando Él viene con todos sus santos, ya para establecer su gobierno en Jerusalén. Entonces, podemos identificar entonces la ira de Dios siendo como directamente ya el fuego, ¿ya? O todo el enojo de Dios. Vemos que también la ira de Dios se va traduciendo en un día profético en el sentido de 7 años de tribulación, y un día específico y único, que es cuando Él viene con, ya el Señor no viene como un corderito, como vino la primera vez, ya Él viene, ¿verdad? Ya Él viene con armas de guerra. Ok. Y lo otro es de que estamos viendo de que aquel que no recibe el amor de Dios, viniendo a la cruz, a la palabra de verdad, pues le toca la ira de Dios. Y aparece también, antes de aquel día grande y espantoso, ¿verdad? Vemos de que se van a derramar 7 copas de la ira, y eso lo encontramos en Revelaciones capítulo 16, versículo 1. ¿Y cómo yo sé que estas 7 copas son a partir de para los 3 años y medio? Por lo que dice el versículo 2. Adelante. Apocalipsis 16, 1. Y oí una gran voz del templo que decía a los 7 ángeles, id y derramad las copas de la ira de Dios sobre la tierra. Y fue el primero y derramó su copa en la tierra, y fue hecha una plaga mala y dañosa sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y sobre los que adoraban su imagen. Eso trae, hermano Héctor. Entonces vemos de que aquí van a haber 7 copas del aire, y arranca con los que adoran la imagen de la bestia y reciben la marca en su mano derecha o en sus frentes. Ok. Y vea que vamos de nuevo a lo mismo. La ira de Dios se traduce en fuego. Se traduce en fuego. Aparece aquí con el mensaje del tercer ángel. Para que me ayude a leerlo, está en Revelaciones 14, versículo 9 al 11. Sí, el castigo para los que adoran a la bestia. Luego lo siguió otro ángel, el tercer, diciendo en alta voz: si alguno adora a la bestia salvaje o a su imagen y afecta su marca en su frente o en su mano, y también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vestido sin diluir en la copa de su ira, y será atormentado en fuego y azufre delante de los santos ángeles y ante el trono. Y el humo de su tormento subirá por eternidades de eternidades, y para los que adoren a la bestia salvaje o a su imagen no habrá reposo ni de día ni de noche. Yo creo que está más que claro, porque hay muchas sectas que dicen que la muerte significa aniquilación del alma, pero yo no veo eso en la escritura. Yo veo un fuego eterno, que le va a tocar este tormento eterno. Yo lo veo así. Así también está en Mateo 25, pero bueno, no lo vamos a leer. Entonces, hay diferentes iras que se traducen en lo que es la escritura, y cuando usted ve la ira de Dios, siempre va conectado con fuego. Así, va conectado con el fuego. Ahorita mismo, si alguien se separa de su cuerpo, teniendo la ira de Dios sobre él o ella,
esa alma va a parar al Hades, y sabemos de que el Hades, el Señor Jesús nos la interpretó, nos la reveló a nosotros con el relato de Lázaro y del rico. Vea que el rico fue a un lugar que es el Hades, donde tenía una llama y le pedía, ¿verdad?, al padre Abraham que enviara a Lázaro, que metiera el dedo para que, ¿verdad?, porque sentía una llama ahí que le estaba atormentando, esa llama, fuego. Entonces, pero ¿qué es lo que dice Pablo? Vamos de nuevo, ¿qué es lo que dice Pablo? Pablo dice que nosotros hemos sido ya librados de eso, o sea, nosotros no estamos para la ira. ¿Quién, no sé, si me puede ayudar con ese texto? Que nosotros no estamos para la ira. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para obtener salvación por nuestro Señor Jesucristo. Yo creo que está claro, ¿verdad? Ahí está más claro. Y vea que la Escritura nos ha interpretado todo lo que tiene que ver con ira de Dios. Empieza desde el primer sello en adelante y va en aumento hasta que llega a las 7 copas de la ira. Pero si usted se separa, bueno, nosotros ya no, ¿verdad? Gracias a Dios hemos sido lavados. Pero si aquel que no ha recibido el amor de Dios en el Señor Jesucristo, ya atesora para él ira, y pues le toca el fuego. Más eso no puede ir. Entonces ahí se caen doctrinas como las de aquella pareja, por lo menos las de España, diciendo de que los que están ahorita mismo en el Hades, allá en el juicio del gran trono blanco, tienen salvación. Eso es falso, porque ellos tienen la ira de Dios encima, y la única manera de poder escapar es venir a la cruz mientras usted esté en el cuerpo. Vuelvo y repito, porque así lo dice Hebreos 9:27, así lo dice. Es mientras usted esté vivo aquí, respirando por sus narices. Ya después no, ya usted no tiene, ya no hay remedio, porque Dios ve el pecado y así lo va a ver, y el pecado tiene que ser, el pecado Dios lo castiga con fuego, en este caso. Hermano, ¿puedo hacerle una pregunta? Hablando de las iras, de la ira y del gran día de la ira del Dios Todopoderoso. Yo que estuvimos leyendo recién sobre el ángel que volaba, que leyó Miguel, y desde el 9 y hasta el 11. Y el 12 dice: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Ese sería en la segunda mitad de la gran tribulación, ¿no es cierto? Los 3 años y medio, donde que son guardados en el desierto, dice, por un tiempo, 2 tiempos y medio tiempo, Apocalipsis 12, y ahí dice: acá está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Dice, lo vimos en el 12 y acá en el 14, donde estaba leyendo sobre el ángel que leyó el hermano. Y después, en el 16, sería que habla del gran día de la ira de Dios. 16, 14. Pues son espíritus demonios que hacen señales, van a los reyes de la tierra, en todo el mundo, para reunirnos a la batalla que en aquel gran día del Dios Todopoderoso, sería la batalla del Armagedón, ¿no es cierto? Correcto, hermana. Ese sería el gran día. Ese es el grande día, correcto. Ese es el grande día espantoso. Y el otro que le dije sería el día de la gran tribulación, donde que son guardados en el desierto, donde que dice: acá está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Déjeme aclarar un puntito nada más. Bueno. Déjame aclarar un puntito. Vea, si vamos a Revelaciones capítulo 12, 17. Capítulo 12, versículo 17. Desde el primer sello, hermanos, desde el primer sello, ese rey que va a levantar el pueblo gentil, porque ese va a ser como un rey gentil, falso, anticristo, anticristo. Pero el Mesías verdadero, sabemos de que es un Mesías judío, que es nacido de la mujer, que es Israel, que se describe en Apocalipsis 12, no lo voy a tocar por encima, nada más por encima. Y vamos a entrar un poquito en doctrina profunda. ¿Cuál fue
el decreto que Dios dio en el Génesis cuando el hombre y la mujer pecaron. Iban a haber dos simientes, ¿cierto? Dos simientes. Cuando escuchamos la palabra simiente, significa semilla, o semilla, ¿cierto? Pero vea que la victoriosa viene de la simiente de la mujer, y si usted no es parte de la simiente de la mujer, usted es parte de qué simiente? De la serpiente. Ok, entonces vamos a Revelaciones capítulo, vamos a interpretar esto bien. Revelaciones capítulo 12, versículo 17, dice la escritura. Bueno, aquí sabemos, ¿verdad?, de que Miguel viene tiene una batalla con los ángeles de Miguel, y esto va conectado con Daniel 12, ¿verdad? Y termina tirando a estos ángeles con Lucifer a la tierra. Pero vea que Pablo en Efesios 6, si no me equivoco, dice de que estos principados y ángeles caídos ahorita mismo tienen acceso al primer y segundo cielo, porque dice que están en lugares altos, en otra versión en lugares celestes, y donde los lugares celestes sabemos que están en el segundo cielo. ¿Ok? Pero vea que Miguel viene y los termina de echar aquí justito después de los primeros 3 años y medio, en Apocalipsis 12. Y vea que el dragón vino y primero se le fue encima a la mujer, que la escritura va escribiendo aquí. Vamos a ver aquí. La escritura va escribiendo de que esta mujer en Apocalipsis 12 termina siendo Israel, que el Señor en Mateo 24 dice que iba a ser la que iba a ser tomada, y la otra iba a ser dejada. Ok. Y a esta mujer, ¿cómo yo sé que es Israel? Porque vea que se le dan 2 alas de águila, tal cual como se le dio al pueblo israelita cuando salió de Egipto, que ya se aparece en Apocalipsis 19:3. Éxodo 19:3. Y esta mujer fue la que dio a luz al varón, versículo 13. Y cuando vio el dragón que él había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había parido al hijo varón. Y este es el Señor Jesús, porque aquí más adelante, para ver, dice que este es el varón que va a regir a las naciones con vara de hierro. Ok, entonces vea que aquí se la lleva al desierto a sustentarla tal como lo hizo cuando lo sacó de Egipto. Y el versículo 17, ahora sí la leen, dice: y el dragón fue airado contra la mujer. ¿Cuál mujer? Israel. Y se fue a hacer guerra contra los otros, vea que los otros de la simiente de ella, los cuales, aquí está la clave, hermana, los cuales guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Quiénes son estos? Aquí Apocalipsis, la hermana Eugenia lo acaba de leer en Apocalipsis capítulo 14, versículo 12. Aquí está la paciencia de los santos. Aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Ok, entonces vemos de que la simiente, esta mujer es Israel. Ok, y la otra simiente son los que aparecen aquí en Apocalipsis 14, versículo 12. Ahora, ¿cómo yo guardo los mandamientos de Dios? Recuerde de que cuando usted escucha la palabra mandamiento, es porque Dios mismo lo dijo de su boca cuáles son los mandamientos. Le voy a dar un ejemplo. ¿Cuál fue el mandamiento que le dio a Adán? Que no comiera del fruto del bien y del conocimiento del bien y del mal. ¿Cuál fue el mandamiento que le dio a Noé? Que construyera un arca. Construir un arca. Vea que todo el mundo dice que lo mandó a predicar, y en ninguna parte de la escritura yo veo donde se burlaban de él y que se reían, porque todas las religiones dicen eso no existe. Dios mandó a hacerle un arca para él y su familia y los animales, pero no a predicar, eso no aparece. ¿Cuál es el mandamiento que le dio a Moisés y a los hijos de Israel cuando salieron de Egipto? Cumplir la ley y ponerlo por obra. Los 10 mandamientos, y aparte cuando ves que el Señor venía a Moisés y le decía: habla a los hijos de Israel y diles, las 7 fiestas de Jehová, habla a los hijos de Israel y diles. Esos son mandamientos, y en el Torah parece que son un total de 613 mandamientos más o menos. Alright. ¿Cuál fue el mandamiento que le dio a Abraham? Circuncidarse, y también
creer en las estrellas, ¿cierto? Ok. ¿Cuál es el mandamiento que nos dio a nosotros ahora el Señor Jesús? Creer por fe en la obra de... Amén. Correcto, ese es el mandamiento. Ahora le hago la pregunta ahora sí ya podemos interpretar esto bien. ¿Cuáles son los mandamientos de estos santos que tienen que guardar estos santos para llegar a ser salvos? Estos que aparecen aquí en las Revelaciones capítulo 14, versículo 12. Aquí está la paciencia de los santos. Aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. ¿Cuáles son esos mandamientos, hermanos? Los mandamientos que tienen que guardar, hermanos, es el mensaje de los tres ángeles. Esos son los mandamientos de Dios en ese tiempo. Los 10 mandamientos, hermana, vuelven en el milenio. Así aparece en Isaías 66. El Señor los va a volver a instaurar. Pero antes no. Ahora sí, vuelvo y hago la pregunta. Ok, ¿por qué digo eso? ¿Por qué digo esto, hermana Eugenia? Porque vea que estos santos, los otros de la simiente de Israel, porque Israel toda va a ser salva, va a ser sustentada en el desierto. Los que guardan la fe de Jesús y los que guardan los mandamientos de Dios en ese tiempo aparecen en Revelaciones capítulo 20, versículo 4. Ahí está. Esos son los otros de la simiente de ella. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos y les fue dado el juicio y vi las almas de los que habían sido degollados por el que, hermana, el testimonio de Jesús, sí, y por la palabra de Dios, y que no habían que adorado a la bestia, ni a su imagen. Yo sé porque, digamos, yo también salí de los adventistas y los adventistas en su mente creen de que la marca de la bestia es el domingo. Por ende, volver a los 10 mandamientos sería entonces volver al cuarto mandamiento. Eso es un error de interpretación. Aquí los que está diciendo los mandamientos de Dios son el mensaje de los tres ángeles. ¿Vio? Hay que saber eso. Cada vez que usted escuche que Dios diga, lo voy a dar un ejemplo. Nosotros, para entender a Dios, cuando estemos allá en el milenio y el Señor dé sus mandamientos, usted más vale que obedezca. Esos son los mandamientos por obra que el Señor va a decir, ¿ya? ¿Me explico? Lo que sale de la boca de Dios o que Él manda una orden, un mandato, eso es mandamiento. Así se interpreta correctamente. Entonces ve que aquí, entonces Apocalipsis, vamos a volver a interpretar esto entonces ahora, ¿no? Ya. Revelaciones capítulo 12, versículo 17. Dice la escritura. Y el dragón fue airado contra la mujer. ¿Cuál es la mujer? Israel. Y como no pudo con ella, porque ellos tienen la protección de Dios en el desierto, ¿qué fue a hacer? Se fue a hacer guerra contra los otros de la simiente de ella. ¿Cuál fue el decreto que dio Dios desde el Génesis? Voy a hacer la pregunta ahorita mismo, la pregunta que voy a hacer yo ahorita. ¿Qué tengo que hacer yo o qué tiene que hacer un alma humana en este tiempo para ser parte de la simiente de la mujer? Que Dios dio su decreto en Génesis 3. Tengo que creer con fe y soy simiente de Abraham y termino siendo, vamos a Gálatas capítulo 3. Hermanos 6. Así como Abraham creyó a Dios y le fue imputado a justicia, sabed pues que los que son de la fe, los tales son hijos de Abraham. Y versículo 8 dice, y viendo antes la escritura que Dios por la fe había de justificar a los gentiles, predicó antes el evangelio a Abraham, diciendo, todas las naciones serán bendecidas en ti. Así pues los que son de la fe son benditos como el fiel Abraham. Y ya también aquí está en la alegoría que habla también aquí en Gálatas capítulo 5, que nosotros somos hijos de la libre. Gálatas capítulo 5, versículo, vamos a ver aquí. Si quiere leemos toda la alegoría, capítulo 5, versículo del 22 al 31, para que vea de quién nosotros somos hijos.
Somos hijos de Abraham, pero también somos hijos de la libre. Dice, porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la sierva y uno de la libre. Mas el que era de la sierva nació según la carne, el que era de la libre nació por la promesa, las cuales cosas son una alegoría, porque estos son los 2 pactos, el uno ciertamente del monte de Sinaí, que engendra para servidumbre, el cual es Agar, porque Agar es Sinaí, monte de Arabia, el cual corresponde a la Jerusalén que ahora es, la cual está en servidumbre con sus hijos, mas aquella Jerusalén que está arriba es libre, la cual es la madre de todos nosotros, porque está escrito, alégrate estéril, que no pares, prorrumpe y clama, tú que no estás de parto, porque más son los hijos de la desamparada que de la que tiene marido. Así que, hermano, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa, pero como entonces el que nació según la carne perseguía al que nació según el Espíritu, así también ahora. Mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la sierva y a su hijo, porque no será heredero el hijo de la sierva con el hijo de la libre. De manera que, hermanos, no somos hijos de la sierva, sino de la libre. Entonces nosotros aquí, los que estamos en este grupo, somos parte de la simiente de la mujer, ¿ok? Somos hijos de Abraham, somos hijos de la libre, somos hijos de Dios. ¿Vio? Pero ahora, hermana Eugenia, ¿vio lo engañado que están los adventistas? Ellos creen que la marca de la bestia es un día domingo, y ellos están esperando entrar en ese tiempo, pensando de que no ir a la iglesia los domingos es la marca de la bestia. Pero vea que la Escritura interpreta otra cosa. En Revelaciones, en lo que está interpretando aquí, en el 12:17, es de que una mujer va a ser tomada, como lo dijo el Señor en Mateo 24, y la va a llevar al desierto. La otra va a ser dejada, que es todo el pueblo gentil, lo va a dejar con su rey, el anticristo, la bestia, un rey gentil. Y el otro, y para ser parte de la simiente de Israel, si usted no es israelita de nacimiento, ok, porque vea que los que estén en Judea, el Señor dijo, huyan a los montes, en Judea, en Israel. Y entonces aquí, para ser parte de la simiente de ella, Apocalipsis 24 ya se lo interpreta, usted tiene que dar el cuello, no dejarse marcar. Entonces los mandamientos de Dios en ese tiempo, los que tienen que guardar los seres humanos en ese tiempo, es el mensaje de los 3 ángeles. Ahorita mismo, para ser parte de la simiente es por fe nada más, en la obra, sin obras. En el tiempo de la dispensación del Señor, en el tiempo de la dispensación del Señor Jesús, era creer en Él, viéndolo. Dice el que me ve, el que ve al Hijo y cree en Él, tiene vida eterna, yo lo resucitaré en el día postrero. Y en el tiempo de la ley y los profetas, pues tenían que obedecer los 10 mandamientos y todas las otras leyes que estaban ahí. Los que estaban en el tiempo de Abraham tenían que seguir lo que Abraham les decía. Noé, bueno, solamente fue Noé y su familia. Y en el tiempo vea que desde el tiempo de Adán, desde la caída en adelante, ya tenían que hacer sacrificios, porque el Señor Dios aceptó el sacrificio de Abel. Mas no el de Caín, porque Caín termina siendo de la semilla de la serpiente, porque él es el padre de las religiones que viene de Dios con sus obras. Él le trajo sus obras a Dios, ya del fruto de sus manos, y Dios le dio, no, así no es como yo dije un sacrificio por sangre, porque a ver si se lo aceptó. ¿Vio? Y los religiosos de nuestro tiempo vienen a Dios como obras. Pero nosotros que somos hijos de Dios venimos a Dios con la sangre de nuestro Cordero nada más, sangre del Señor Jesús, y Dios nos acepta. Lo que está claro es que durante el tiempo han habido en las diferentes dispensaciones, en diferentes maneras, como está escrito en la Biblia, sobre la ira de Dios, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo. Y yo quisiera agregar que la ira de Dios a la que estamos por entrar, mejor dicho, la que está el mundo por entrar, porque nosotros no vamos a ser parte de ello, pues nos hemos acogido a la gracia del Señor. La ira de Dios viene a ser una respuesta divina al pecado y a la desobediencia del hombre.
y va dirigida a aquellos que no hacen su voluntad, que es creer en el Evangelio de la salvación de Jesucristo en esta dispensación, y es una destrucción eterna, para siempre y por siempre. En Lucas 21, 34 al 36 dice: mirad también vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez, y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Entonces, en nuestra dispensación, solo con el Evangelio es lo que nos permitirá presentarnos delante de Dios y ser dignos de escapar de la ira de Dios, porque somos justificados por medio de Jesucristo, y así recibimos el amor de Dios, su bendición y sus promesas en este tiempo. Entonces, las personas creen que hablar de la ira de Dios es un chiste, es un engaño, pero bien lo dice Romanos 2 del 5 al 8, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mi ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras, vida eterna a los que preservando en bien hacer, buscando gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, indignación e ira. Entonces está muy claro, mis hermanos. Yo, hermana, justo me ganó de mano la hermana Yes. Quería agregar algo más. Ella leyó el capítulo 2, el capítulo 1, 1:18 dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Está en Romanos también después, ella había leído el 2. Así es que realmente está claro, y sigue diciendo también, como decía ella, por su dureza de corazón, y además porque tienen entenebrecidas las mentes, y sigue diciendo todo lo que dice ahí Romanos, que se encendieron en sus pasiones, varones con varones, mujeres con mujeres, y bueno, y ahí termina, que por eso se revela el justo juicio de Dios, ¿no? Vida eterna a los que perseveraron a hacer el bien, y ira y destrucción a los que no lo hicieron, ¿no? Lo que tenía que ver la gente, yo me he percatado que la gente no lee la Biblia, pero ni chispa. Esta mañana 2 personas que he estado predicándoles dicen que todo esto es un cuento, que uno que no cree que haya nada, que cuando se muere uno se queda todo en oscuridad y que ahí no hay más nada. He estado comentando el tema de la Biblia y esto es un cuento chino, no dice que lea la Biblia. Me han dicho a mí que el que ha leído la Biblia no, que ha leído la Biblia no. Lee la Biblia tú y te enteras lo que pone. Y hay que decir que los que se queden tendrían que valorar el mirar Apocalipsis 16 completico, el capítulo completico, que ahí vienen todas las copas de la ira, ¿no? Y sería interesante que alguien que esté escuchando estas predicaciones, pues estaría bien estas asambleas, que le llegara al oído a la gente que no ha leído la Biblia, por lo menos que se pusiera a leer un poco lo que le viene a los que no están en Cristo. Y yo sé que a muchos les da miedo, pero es importante que se leyeran esta parte por lo menos de Apocalipsis 16, donde se ve claramente lo que le viene a la tierra. Hemos visto, y el que ha leído la Biblia, y lo decimos aquí en esta asamblea, que la Biblia proféticamente mejor que cualquier bruja que vaya uno a leer las cartas y todas esas tonterías que son parruchadas, y está mal hacerlo. Y ha acertado la Biblia 100%, porque viene del Señor. Y si se lee lo que viene al mundo, y no queda mucho para que venga, mi consejo es que lo leyeran. Y, por supuesto, 1 Corintios 15, 1 al 4, el Evangelio, que nadie sabe dónde está. Ahí está el Evangelio, se dice claro, para que lo sepa la gente, que el Evangelio está ahí, no lo dice ninguna iglesia. Aquí se dice, 1 Corintios 15, 1 al 4, el Evangelio, para nosotros, y es la salvación, y el arrepentimiento genuino. Arrepentimiento no es perdón de mis pecados generalizar. Arrepentimiento, en principio, es reconocer que uno está mal con Dios, que es pecador hasta la médula. Reconocer eso, que soy pecador. El ejemplo lo tienen con el crucificado en la cruz al lado del Señor, que uno activo
y egoísta discriminaba a Cristo. Sálvate tú y sálvanos a nosotros. Egoístamente quería salvarse a toda costa. Y sin embargo el otro humildemente decía, soy pecador, merecemos donde estamos, se reconocía pecador. Y luego agregó, cuando venga en tu reino, acuérdate de mí. O sea, aceptó a Cristo como su Señor. Y eso en el último suspiro le valió la salvación. Eso os digo, agarrarse a ese último suspiro de vida mientras tengáis aliento, como dice mi hermano Ronaldo. Mientras haya aliento de vida y esté en el cuerpo, podéis decir, me agarro al Señor, eres mi rey, y me arrepiento, porque cuando te me has de superar, amigos, es penoso, pero la eternidad es eternidad, si está en el infierno como si está en el cielo. Ahí queda. Quiero leer un último versículo, para concluir, como estábamos hablando de la ira, ¿no? Ahora quiero hablar cómo salvarnos, ¿no? En Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primero y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Amén. Amén, hermanos. Y yo también quiero agregar una última parte. Recordamos el libro de Jonás, en donde Dios le envió a Jonás a predicar. Bueno, simplemente no le mandó a predicar, no le envió a predicar arrepentimiento, le envió a decretar un juicio. Y nosotros en este tiempo de gracia hemos tenido el chance de compartir y de predicar el Evangelio, el hacer la metanoia, el arrepentimiento de nuestra condición de pecadores, que eso es un privilegio grande. Y aún así, en el tiempo de Jonás, que él no predicaba arrepentimiento, sino vino a decir, Nínive será destruida. Y los habitantes de Nínive buscaron la gracia de Dios. Y Dios se dio, tuvo misericordia en ese tiempo. Pero más adelante en el libro de Nahum, vemos que ese mismo pueblo, 100 años después, esa misma perversión regresó a Nínive. Y la paciencia y la compasión de Dios se terminó, porque es claro que llega un momento que Dios dice, no más. Así que a las personas que nos vayan a escuchar mediante las redes sociales a través de esta asamblea, les hacemos ese recordatorio de que Dios no tolera a los que son ignorantes con su gracia. Y estamos en este tiempo precisamente haciendo este trabajo de compartir estas asambleas para hacer un llamado a que crean en el Evangelio, que todavía están a tiempo, porque el tiempo se agota. Gracias, hermanos. Quiere decir, hermano, ¿verdad?, de que la justicia de Dios está en el Evangelio, ¿cierto? Ahora vea lo que dice Daniel 12, 2 y 3. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Y los que fueren sabios resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que volvieren muchos a la justicia. ¿Cómo yo vuelvo a alguien a la justicia ahorita mismo? ¿Dónde está la justicia? En el Evangelio. Vea, vamos a brillar como las estrellas a perpetua eternidad. Así que hay grande galardón por un alma que crea, porque está volviendo a la justicia. Eso es tremendo galardón, porque vea que Dios ama la verdad, ¿no? Y la mentira Dios la aborrece, y como la verdad es su Evangelio, bueno, imagínense. Yo voy a hacer un comentario. Mira, la ley dice que el hecho de no saber las normas, no saber la ley, no te exime de que cometas una infracción y que te multen o te metan en el calabozo, ¿no? Aquí hay que decir que la Biblia claramente dice, no me acuerdo el versículo ahora mismo, o sea, es cuestión de verlo, que el Evangelio va a ser predicado a todo el mundo. Todo el mundo, por poco que sea, habrá escuchado el Evangelio, o alguna vez habrá visto a un predicador que ya está dando el Evangelio y ha hecho caso omiso. Aquí no hay, no puedes decir que no la has escuchado, porque alguna vez, la palabra lo dice y no se equivoca, la has escuchado o ha habido alguien que te lo ha dicho y no has prestado oído. Y eso que te salvaba es lo que te pierde. Y que no es como la ley, que tú no te exime, no. Aquí la has escuchado pero nunca la has hecho caso. Y eso te pierde.
solamente recalcar y recordar a los que puedan oír lo que hoy se estuvo estudiando en esta asamblea, que la obra que a nosotros nos salva es la obra perfecta de nuestro Señor Jesucristo. No hay otra obra que nos pueda dar vida eterna. Como dicen muchas iglesias, o la mayoría de las iglesias, o todas las iglesias dicen que la salvación muchas veces es por obra, aunque digan que no es por obra, pero llevan a sus feligreses a que hagan obras para poder ser salvos, porque de lo contrario pierden la salvación y un montón de mentiras. La obra perfecta y la única que Dios nuestro Padre acepta para la salvación de las almas es la obra de la cruz. Ese es el Evangelio, 1 Corintios 15 del 1 al 4. El derramamiento de su sangre que nos lava de todos nuestros pecados y nos limpia y nos justifica y nos lava de toda inmundicia. ¿Para qué? Para que seamos salvos de una vez y para siempre. Tampoco las iglesias están diciendo esto. Y es importante que todo el mundo se entere de la verdad de Cristo, porque la voluntad de nuestro Padre es que todos sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Amén.